No, así como presentadores del Oscar. Buenos días a todos, bienvenidos a Fundación Casa de México en España. Soy Susana Pliego, directora de Cultura, y a nombre de nuestra directora general, Jimena Caraza Campos, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición del encuentro organizado en conjunto con el Centro de Estudios Mexicanos, UNAM España y Fundación Casa de México. Denominado en su primera entrega Encuentro de las Letras Iberoamericanas, con acento, segundo encuentro de creadores iberoamericanos, continúa su clara vocación panhispánica, transversal y multidisciplinar, convocando a narradores, poetas, dramaturgos, periodistas, cineastas, promotores y gestores culturales, para discurrir y reflexionar en torno a las relaciones entre el arte y la sociedad. Distribuido a lo largo de 3 días, el encuentro ofrecerá 5 mesas de discusión, una sesión excepcional del ciclo Conversaciones Transatlánticas, una velada poética y un concierto de clausura, donde podremos disfrutar de nuestra excepcional muestra del quehacer musical actual de México. De mano de los más talentosos creadores del ámbito iberoamericano, hablaremos del papel del escritor en la sociedad actual, de la vigencia de la censura y la autocensura, de la relación entre las ciencias y las artes, de la literatura infantil y juvenil, de la ficción frente a los conflictos sociales y del quehacer cinematográfico con un invitado excepcional, Alejandro González Iñárritu. En suma, las instituciones organizadoras refrendamos una vez más nuestra clara voluntad universal y cosmopolita, convocando a la gran comunidad cultural de la que formamos parte y con la que compartimos 2 legados fundamentales, la lengua y nuestros orígenes. Por todo lo anterior, agradecemos de manera particular a los escritores Jorge Volpi y Fernando Iwasaki, quienes han seleccionado con tino y agudeza la pertinencia de los temas que compartiremos de manera colectiva durante las jornadas que comienzan el día de hoy. Gracias también a todos y cada uno de los panelistas que compartirán con nosotros sus conocimientos, puntos de vista, enriqueciendo de esta manera el debate público desde nuestra fundación. Sean todos ustedes bienvenidos. Doy la palabra al doctor Jorge Volpi, coordinador de la encuentro. Gracias. Muy buenos días a todos, a todas, a todes. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Casa de México, que se vuelve la casa de toda América Latina y de España a lo largo de estos días. Quiero agradecerle a todo su equipo, particularmente a Susana, que en este momento acaba de darnos la bienvenida, y desde luego a su directora general, Jimena Caraza, y a todo el equipo que hace posible este encuentro, también a todo el equipo de la UNAM en España, que ha sido también fundamental para poder llevar a cabo este evento, y agradecer también desde aquí a la Diputación y al Ayuntamiento de Málaga, que han colaborado con nosotros, primero en Verdial, allá en Málaga, hace unos días, donde estuvieron muchos de los participantes, y que hace posible que estén también muchos aquí ahora en Casa de México. A nombre del rector Enrique Graue también un saludo, me pidió darles, estuvo hace muy poco aquí en España en estos días. Y a lo largo de estas 3 jornadas, ya Susana ha sido suficientemente elocuente del objetivo y de las actividades que tendremos, no solamente estas mesas de discusión, donde en esta ocasión estamos incorporando, a diferencia del año pasado, que hicimos más bien un panorama temático de cada uno de los géneros literarios y artísticos después de la pandemia, y ahora estaremos tocando algunos temas centrales de nuestro tiempo, algunos temas que están en la agenda de la discusión pública. También queríamos darle en esta ocasión un lugar especial al cine, con la presencia de Alejandro González Iñárritu, cuyas películas además se están transmitiendo a lo largo de estos días aquí en Casa de México, y él estará presentando Amores Perros este día de mañana, después de estar en una discusión aquí también. Tener la posibilidad de ver la exposición Luchadoras que hemos hecho entre el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y Casa de México, celebrando también los 10 años de la UNAM en España. Tendremos un concierto de Verónica Valerio, que está aquí también con nosotros, y
a lo largo de estos días, pues esperemos que sea una muy buena discusión sobre literatura, creación, arte, entre las dos orillas. Seguimos recuperando sobre todo este espíritu de tratar de hablar de lo que ocurre a los dos lados del Atlántico, no solo en esa división binaria entre España y América Latina, sino más bien entre los distintos países de América Latina también entre sí y la propia España, en un momento en el que España en particular y Madrid de manera todavía más específica parece tener una nueva masa crítica de lo latinoamericano que está provocando una enorme cantidad de fenómenos nuevos en esta ciudad en la que se pueden escuchar efectivamente todos los acentos, y por eso Con Acento es el nombre que hemos acuñado para estos encuentros a partir de ahora. Quiero agradecerle a todos los participantes por estar con nosotros, a quienes nos acompañan en esta mesa inicial y a lo largo de las siguientes jornadas, y desearles a todos la mayor de las suertes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, Susana. Gracias por la invitación a estar aquí en Madrid, en este Con Acento, que además me encanta el nombre por todas las implicaciones que tienen los acentos. No son exclusivos del español, pero sí son un sello importante de nuestra lengua en cuanto al acento diacrítico, pero además los distintos acentos. Así que vamos a arrancar con esta mesa que se llama Silenciar, Callar, Cancelar, de qué se puede y no se puede escribir hoy. Yo soy Julia Santibáñez, vengo de México, soy coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, que pertenece a la Dirección de Literatura de nuestra UNAM en México. Y pues tenemos varias nacionalidades aquí representadas. Les presento a nuestro panel. Carla Suárez, cubana, es narradora, es ensayista, vive en Lisboa y es maestra en la Escuela de Escritores de Madrid. Formó parte de la lista de Bogotá 39, entre otros reconocimientos. Dolores Reyes, argentina. Voy a ser muy breve en cada caso, pero para que sepan quién es quién. Dolores Reyes, argentina. En 2019 se publicó su primera novela, Cometierra, que fue un suceso editorial, se tradujo a 12 lenguas y ese año The New York Times la nombró una de las novelas más importantes de ese año. Y ahora viene la secuela, que es Miseria, y que está ya por llegar a nuestras manos urgentes. Mi querida Socorro Venegas, ella es directora de publicaciones y fomento editorial en la UNAM en México, pero no solo, por supuesto, tiene una carrera importantísima como narradora. Tiene libros de cuentos como La memoria donde ardía, publicado por Páginas de Espuma, y el más reciente, Ceniza Roja, que es una suerte de diario ilustrado por Gabriel Pacheco, precioso. Y bueno, pues además ella es la mamá, comillas mamá, intelectual de Vindictas, esta colección que reivindica a mujeres en la literatura y que ha sido, creo, un parteaguas que no va a tener un parangón en la historia reciente, cuando menos de nuestros países. Fernanda García Lao, argentina, es narradora, es poeta, es dramaturga, ha tenido un montón de premios en su haber y adicionalmente tiene una presencia muy importante a ambos lados del Atlántico, ya lo decía Jorge, y de eso se trata también este festival. Así que aquí está Fernanda con nosotros, y Adrián Curiel, mexicano, vive en Mérida, Yucatán, un lugar precioso, es narrador, tiene libros de cuentos como Quien recuerda a Doña Olvido o Unos niños inundaron la casa. Y bueno, pues este es nuestro panel, no voy a gastar más tiempo, ni el de ustedes ni el de los panelistas, pero quería introducir a cada quien simplemente para tener una noción. Quiero dar un breve contexto y de ahí lanzar la primera pregunta. El año pasado, Salman Rushdie, 34 años después de la fatwa ordenada por el Ayatollah Khomeini, fue apuñalado en Nueva York con heridas que le van a dejar secuelas de por vida, y no es el único caso de agresiones contra el autor de los versos satánicos o contra él o indirectamente. Su traductor al japonés fue apuñalado y murió. Su traductor al turco estaba hospedado en un hotel, pusieron bombas en el hotel y murieron 30 y tantas personas. El traductor se salvó, pero en fin. Este es el caso Salman Rushdie. Tenemos en la American Library Association en Estados Unidos, cada año, desde hace 20, hacen una lista de los 10 libros más solicitados en su cancelación por parte de
padres de familia o asociaciones de padres de familia que quieren que no se lean en las escuelas. El último año, 2022, ya acaba de salir, lo pueden consultar ahí en internet, tuvo el 38% de incremento contra los años anteriores. Nunca había habido un incremento tan brutal, más o menos se mantenía el número. Y esto pues parece derivado de la era Trump. El asunto no es, yo no quiero que mi hijo lea esto, sino no quiero que nadie lo lea. Que ningún niño lo lea, que ningún adolescente en el país lo lea. Y finalmente en México, en otra vertiente que no es estrictamente literaria, pero muchos escritores compartimos también la arena periodística, el año pasado murieron asesinados 22 periodistas en México. Se considera que es de los países, si no es que el país más peligroso para ejercer el periodismo. En este contexto, y Dolores Reyes fue en Neuquén, quisieron censurar su novela Cometierra, que en una página, sacrilegio absoluto, menciona concha, pijas y tetas. Eso es intolerable. No es intolerable la situación que presenta de chicas desaparecidas, de una violencia brutal hacia los jóvenes. Eso no importa, eso es pecata minuto. Lo que importa es que diga esas 3 palabras innombrables. Entonces, en este contexto, lanzo la pregunta para quien quiera abrir la conversación. ¿A qué le tenemos miedo hoy como sociedad? ¿Y qué dice eso de nosotros? ¿Qué revela de quiénes somos hoy en estos temas que tienen que ver con censura, con cancelación? ¿Quién quiere empezar? Bueno, gracias a todos por la invitación. La verdad que es un lujo esta mesa. Si bien es cierto que el año pasado tuve un intento de cancelación para escuelas secundarias con esta fachada o máscara de la asociación de padres y madres muy preocupados por lo que iban a leer sus hijos, en realidad, eran actores políticos muy claros que siempre están atacando cierto tipo de textos, ¿no? Que tienen que ver con la libertad de las mujeres, sobre todo, decidir sobre su cuerpo y sobre su placer. Entonces, identifiqué muy bien de dónde venía este intento, pese a que muchísimos diarios hicieron eco y fue terrible, ¿no? Volviendo de Neuquén, busqué a mi hijo más chico de la escuela y me preguntó, mamá, ¿qué es porno, no? Y lo googleé porque no lo podía creer y resulta que eran, Dolores Reyes y la novela porno que está teniendo problemas en las escuelas secundarias. Eso fue terrible también porque algo que era de un grupo se levantó y se reprodujo, ¿no? En un montón de portales nacionales, ni siquiera le cambiaron el titular. Entonces fue como muy, muy tremendo. Pero más allá de eso, nunca me sentí ni cancelada, ni mucho menos. La novela se lee muchísimo en secundarios y no, voy a respetar la mesa, no vine a hablar ni de Cometierra ni de miseria en particular, pero sí quería hacer una aclaración que me parece interesante, ¿no? Sé que la mesa habla de cancelar a la hora de escribir, algo que no concibo, ¿no? Siento que la literatura es el territorio de la libertad absoluta y que en la medida que nos sentimos no acorralados por ciertos lectores sensibles y organizaciones, vuelvo a decir supuestamente de padres y madres, porque ahí se puede llegar a enmascarar cualquier sector muy fácilmente, sobre todo las intolerancias y los totalitarismos, enseguida toman la fachada de la familia, ¿no? Como si lo mío no fuese una familia también. Y los escritores, tendremos nuestras diversidades familiares a las cuales no ponemos como máscara a la hora de buscar callar a otros. Pero quería hacer la aclaración de la diferencia a la hora de escribir y la diferencia a otro tipo de acciones que me parecen sí interesantes, ¿no? En Francia, hace unos, no recuerdo bien, pero 6 o 7 años, un director de cine, justamente Jean-Louis Trintignant, se bajó de un festival internacional porque se iba a encontrar ahí con, que la banda central, ¿no?, del festival, la banda de música, el cantante era el asesino de su hija, ¿no?, Marie Trintignant, asesinada en 2003. Por supuesto que la vida de las mujeres vale 5 minutos de cárcel o 10, ¿no? Es algo que nos muestran todo el tiempo. Entonces,
este hombre que fue juzgado y que fue en su momento pasó unos, no sé, no voy a mencionar el periodo de tiempo porque A, no me lo acuerdo, y B, siempre me resulta irrisorio. Me parece totalmente lícito bajarse, ¿no?, de una mesa, un festival, un encuentro con un femicida, con un dictador, con un asesino, con una persona que promueva la violencia, con un negacionista, ¿no? Algo que pasó hace poquito en la Feria de Buenos Aires. Iba a haber un acto negacionista hacia, bueno, la dictadura y los 30.000 desaparecidos, algo que se está repitiendo y se está incrementando en Argentina. Entonces, quiero diferenciar muchísimo, ¿no? Hablar de la cancelación se puede ser a veces ambiguo o polisémico, y entonces me parece totalmente lícito decir, bueno, esto, yo me bajo, yo no comparto mesa, no estoy de acuerdo con el negacionismo, no estoy de acuerdo en sentarme con un feminicida, y menos si es un feminicida como en este caso de alguien como una hija. Me parece que eso es un acto, y es un acto político totalmente lícito. Ahora bien, creo que la mesa está orientada hacia otro punto, que es suerte de acorralamiento y de decir, bueno, sobre esto se puede escribir y sobre esto no, con estas palabras se podría escribir y con estos lenguajes de un sociolecto bajo no, porque es vulgar, porque no se puede construir belleza poética con, bueno, las hablas populares, algo que no estoy para nada de acuerdo. No existiría en Argentina el tango si fuese así. Claro, no existirían tantas cosas. Y esto que cuando nos sentamos entre nosotros nos parece hasta irrisorio, ridículo o básico, bueno, desafortunadamente va creciendo y es de un nivel a veces de anacronismo increíble, ¿no? Se busca cancelar escritores con una mirada totalmente histórica, ¿no? Como eso es muy impresionante, como si tuviésemos que tener un cierto sistema correcto de valores que es totalmente actual de hace 5 minutos y trasladarlo a la literatura en cualquier momento y en cualquier época. Me parece, bueno, peligrosísimo, muy chato, ¿no? Como que justamente nuestro trabajo tiene que ser en el marco de la más absoluta libertad, no solamente de temas y de tópicos, sino del trabajo con las lenguas. Bueno, no hay literatura sin ese trabajo con plena libertad. De acuerdo. ¿Quieren añadir? Gracias. Pues bueno, muy buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, coincido con Dolores. Yo creo que el arte es el espacio de libertad por antonomasia. Y en principio, la literatura no debería de haber ningún tema a priori que estuviese prohibido, que estuviera de antemano cancelado. A mí esta mesa me ha hecho recordar mucho el caso de Thomas de Quincy, cuando él publicó del asesinato considerado como una de las bellas artes, que desató una polémica enorme, ¿no? Y de Quincy, con mucho humor, decía que si uno empezaba cometiendo un asesinato, luego dejaba de ir a misa, y que por eso era muy preocupante que alguien cometiera un asesinato. Pero bueno, eso y otros casos parecidos al de Dolores, por ejemplo, Aura de Carlos Fuentes, que en México recibió también una censura tremenda por una escena donde se describió una escena amorosa, donde había una especie de Cristo, pero era una mujer que era Aura, que se abría de brazos y que era penetrada. Y eso molestó muchísimo a un ministro e hizo todo lo posible para también alentar una campaña de desprestigio y tratar de eso. No solamente que no se leyera en la escuela, que no se leyera más Aura de Carlos Fuentes. Como era de esperarse, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Despertó gran interés el libro y obtuvo muchos más lectores. Creo que estamos en un tiempo en que se confunden muchas cosas, estética y ética, ideología y arte, y eso lo vuelve todavía mucho más complicado. Y si a eso sumamos el asunto de las redes sociales, se vuelve todavía más complejo. Yo tengo un relato que se llama De la justicia nada poética de los ajusticiamientos, el caso de Zacarías Justo, que trata lo siguiente. Es un experto en masculinidades tóxicas, este señor, le va muy bien, es muy reconocido, es alguien totalmente partidario de la causa feminista, y un día decide escribir un tuit y hace una broma. Dice: voy al Congreso en Sudáfrica de género
espero que no me violen, es broma, son todas lesbianas. Y este comentario viene de un caso real que ocurrió con Justin Sacco, que fue una mujer que trabajaba en una empresa de publicidad y que tenía muy pocos seguidores. Escribió un tuit diciendo: voy a Sudáfrica, espero que no me dé SIDA, es broma, soy blanca. Ella lo dijo así, por supuesto una estupidez absoluta, y tomó un vuelo que era de Estados Unidos a Reino Unido y luego de Reino Unido a Sudáfrica. Y mientras ella volaba, se volvió trending topic mundial. Y cuando finalmente llegó a Sudáfrica con unos familiares que le dijeron que por favor se fuera, se enteró de que era la persona más odiada del planeta y que había sido despedida y denunciada y demandada. Y creo que ese caso es muy emblemático de los tiempos en que nos encontramos. Hay una polarización muy fuerte, muy rabiosa, y al menos yo creo que en México lo que también ocurre de manera muy clara es que hay una ausencia de administración de justicia. Hay una ausencia y una incompetencia tan grande que las redes sociales de alguna manera han tratado de apropiarse de ese papel de justicia, de justicieros. Y pues eso complica todavía más las cosas, ¿no? También unas sensibilidades muy a flor de piel, también unos presupuestos sobre lo que se debe o no decir. En mi propia experiencia, quizá también los abusos de la corrección política, en un intento de visibilizar, en un intento con muy buenas razones e intenciones, pero también con resultados muy paradójicos, ¿no? De censura respecto a lo que se puede decir y pensar también. Entonces creo que es un tiempo absolutamente complicado. Y bueno, yo pude dar una charla en Nerja hace poco, en el Festival Verdial, gracias también a los buenos oficios de Jorge Volpi y de otras personas que nos han invitado a estos foros. Y se me acercó una mujer y me dijo cosas que me gustaron mucho. Me dice: yo soy feminista, espero que tú entiendas que tú eres el objeto de nuestra lucha, eres hijo del patriarcado, como soy yo hija. Era una señora de 80 años. Me dijo: yo pertenezco a la segunda ola. Dice: yo sé que tú lo entiendes, yo sé que tú entiendes que eres el objeto de esta confrontación, lo quieras o no lo quieras. Y me quedé muy atento escuchándola. A todo esto yo no había, creo, dicho nada imprudente, estábamos hablando de otros temas, pero me dijo: pero no estoy de acuerdo con otras actitudes de las feministas más radicales, por ejemplo, incendiar a Borges. Yo eso no lo comparto, me parece una absoluta estupidez, ¿no? Bueno, pude intercalar un par de silencios en ese momento, me despedí muy amablemente de la señora, y bueno, en resumidas cuentas, lo que yo quiero decir respecto a esta intervención es que eso, creo que estamos en un momento donde confluyen muchas cosas y donde hay mucho odio y mucha facilidad para fomentarlo y que se disperse también con gran sencillez. Yo no sé cuál sea la solución, pero bueno, esa sería mi primera intervención. Muchas gracias. Pone sobre la mesa un gran tema que son las redes sociales. Fernanda quiere intervenir, Sí. solo señalo, ahí hay Perdón. un gran tema. Las redes sociales y el derecho que se siente en las redes sociales de cancelar. Yo tengo el derecho. Si antes era la Iglesia, que no es que lo haya dejado de hacer, o el Estado, que no es que lo haya dejado de hacer, censurar, pero lo cierto es que ahora se ha democratizado la libertad de cancelar al otro y de decir no mereces ser leída o leído. Fernanda, y ahora intervengo yo. Bueno, buenos días. Yo ya tengo, no sé ni quién soy, dónde estoy. Buenos días. Bueno, yo no estoy de acuerdo para nada, como siempre. Trabajo un poco de ir en contra, ¿no? Es como, no creo que esta sea una época particularmente difícil. Yo creo que todas las épocas han sido complejas para los y las escritoras, sobre todo para las escritoras, que eran el fantasma del canon, ¿no? Siempre por fuera de lo que se podía o no decir, y que teníamos asignados también determinados temas, ¿no? Había como un lugar para nosotras que excluía la violencia, que era un lugar doméstico, que era un lugar de cuidado, un lugar de silencio. La Iglesia se encargó de adoctrinar en el silencio a las mujeres y somos occidentales, con lo cual víctimas de ese primer silencio, de esa primera violación, de esa primera usurpación de un cuerpo, que es el de la Virgen,
con todo lo que eso implica, ¿no? Como el primer vientre subrogado sin pagar, porque, digamos, el señor la utiliza y viene el hijo, claro, encima una paloma, que es algo, bueno, bastante complicado. Y que hoy no podríamos contar, no podríamos hacer ese relato sin ser señalados. Yo creo que la verdadera literatura, ¿por qué digo verdadera, no? Me refiero a la que nos pone en riesgo a quienes escribimos, porque creo que quienes escribimos venimos con una herida previa, ¿no? Si todo estuviera bien en nuestras vidas, no necesitaríamos escribir, dejamos de hacer un montón de cosas, le robamos tiempo al tiempo, devoramos ese tiempo por un texto que no sabemos si va a encontrar algún cómplice o no. Después, cómo va a ser leído es otra instancia, ¿no? Pero yo creo que los textos fundacionales de la rabia, la poética de la violencia, esos textos que eran disruptivos siempre causaron quilombo, ¿no? O sea, eran retirados. Me acuerdo, o sea, no sé, y no voy a mencionar los casos, porque me parece que también ponerse en el lugar de los policiales, no sé si es una buena estrategia de conversación. Me parece que todos sabemos que hay libros, o sea, es horrible que te pase, ¿no? Que te cancelen. Pero yo creo que también, si uno escribe con una voluntad de ser fiel a lo que uno está escribiendo, lo que ocurra después no está a nuestro alcance, ¿no? O sea, y me parece que además los libros que a mí más me han interpelado han sido libros que se las han pasado mal, digamos, ¿no? O sea, y en cada época han sido las censuras. ¿Cambian los miedos? No lo sé, pero el miedo a familia, patria y propiedad, a la violencia puesta en boca de una mujer, no es un invento de este tiempo. Me da la sensación de que en nuestras bibliotecas, al menos en la mía, por ejemplo, en la biblioteca familiar, había un estante que no estaba permitido, ¿no? Que mis padres habían dejado fuera de mi alcance. El cuerpo, el deseo de la mujer, ¿no? Sigue siendo como revolucionario. El otro día escuchaba una conferencia hermosa de Mary Torras, que es una catedrática y filóloga de Barcelona, que decía, hasta en las estructuras, digamos, de los textos, se trabaja en base al deseo masculino, que es principio y desenlace. Entonces decía, ¿cómo escribimos textos multiorgásmicos? Y me pareció como una cosa interesante de pensar, che, tal vez podemos pensar las estructuras también, esos cuerpos internos de lo que estamos escribiendo desde otros lugares que nos pertenezcan, ¿no? Después, lo que está asignado, la tematología femenina. Yo creo que, yo escribí un libro que es Nación Vacuna y siempre pensaba, si hubiera sido Fernando, hubiera sido un quilombo. Pero como era Fernanda, otra opción que tiene el mercado o el canon de silenciar los libros es no mencionarlos. O sea, yo he estado hablando con un editor importante en Argentina diciéndome que Gabriela Cabezón Cámara no era parte de la tradición literaria argentina, que no había ingresado. Y yo digo, otra cosa, las mujeres no generamos genealogía. Parece que somos todas una excepción y nacimos de un repollo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos maestras. ¿Cuáles son nuestras referentes? Yo creo que parte también de terminar con el silencio actual es terminar con el silencio anterior, nombrando a nuestras referentes, por eso lo de Vindictas es, claro, editándolas y poniéndolas en circulación y en valor. Porque si no, es como cada una de nosotras es un fuego que tiene que trabajar sola. Por otro lado, celebro que haya un componente masculino. Se me olvidó decir que estoy honrado e intimidado. Bueno, ya era hora de que alguien se intimide, pero me parece buenísimo que nos mezclen, ¿no? Porque si no, las mesitas también de mujeres hablando de sus cosas
¿no? Antes es el Club de Toby de los hombres. Claro, Club de Toby, ahora es Club de Rosa. Entonces, bueno, buenísimo como mezclar, empezar a teñir, a contaminar. Yo creo que la libertad absoluta para escribir no existe y todas lo sabemos. Hay cosas que yo no voy a escribir porque también se filtra mi ideología crítica frente a algunas historias. No voy a escribir, yo pensaba, yo podría escribir como Lamborghini, ¿no? No lo sé, me acuerdo de ese texto de Bolaño que dice, Lamborghini me da miedo. El niño criminal, ¿no? O sea, el niño proletario. Claro, ¿somos capaces de escribir esas violencias sin un espíritu crítico? ¿Naturalizando esa violencia? Creo que no. Pero por otro lado, si ocurriera, ¿no seríamos también víctimas de la corrección política señalando que eso no se puede hacer? Pregunto. Claro, es que es muy gracioso porque al principio nadie quería hablar y ahora todo el mundo quiere hablar. Lo sé. Bueno, buenos días, encantada de estar aquí, encantada de compartir este panel maravilloso. Yo quería hablar, o sea, mientras hablaban iba haciendo así cositas que me iban saltando. Una cosa que me interesaba a mí es, o sea, hablábamos de la libertad de la literatura, ¿no? O sea, claro, cada uno como creador tiene su propia libertad para escribir y la literatura es justamente eso, el territorio de la libertad, no es algo didáctico. Aquí, a mí lo que me interesa también es cuando le vemos el fin a la literatura. Ahora en estos tiempos, que ciertamente, como justo decía Fernanda, no es que ahora uno vive su tiempo y dice, estamos viviendo unos tiempos horribles, porque no vivimos los otros, ¿no? No estábamos, es literatura, es libro de historia, ¿no? A mí lo que me preocupa es que veamos la literatura o que ciertos sectores quieran poner la literatura con una funcionalidad. Por ejemplo, hace poco tú mencionabas los ejemplos de estos de censuras. Hace poco estaba leyendo en la prensa, en Barcelona, en una escuela, hay un grupo de lectores sensibles y han eliminado muchos libros de un instituto en Barcelona, por ejemplo, La Bella Durmiente y La Caperucita Roja. ¿Por qué? Porque son considerados sexistas. Y yo digo, si no sabes lo que existe, nunca vas a poder luchar contra eso que está mal. Entonces, los libros que muestran algo, sí hay que leerlos. Y estos libros, además, que son, sobre los libros infantiles se han hecho un montón de censuras en Estados Unidos, increíble. Pero digo, si no conoces lo que existió antes, ¿cómo vas a replantearte el mundo y a corregir y a luchar contra lo que está mal? A mí me pasó hace muchos años en un instituto en Francia. Yo tenía una novela que, bueno, eran unos muchachos jóvenes y había uno que era con la cocaína siempre, le decían el merca, y yo fui a presentar la novela a ese instituto, contentísima, la profesora me recibe y me dice, estoy muy feliz porque por primera vez la directora del instituto me ha dicho que viene para recibir a la autora, que ella nunca viene cuando traemos autores. Y entonces, bueno, hicimos la charla, qué sé yo, la directora estaba ahí, las preguntas, y la primera que levantó la mano fue la directora, y su pregunta fue, ¿usted no considera que en su novela tenía que haber escrito que las drogas son malas para los jóvenes? Y le dije, no, es usted la que tiene que hacer eso. Son ustedes los maestros. Yo escribo la historia. O sea, nosotros contamos las historias porque la literatura lo que hace es poner sobre la mesa los temas para que se vean, porque no vivimos, yo por ejemplo he vivido tantas experiencias gracias a los libros, todo me formé leyendo libros y he sido de todo gracias a los libros, eso me lo dan los libros y el pensamiento. Y lo que pasa ahora, yo creo más la preocupación que me da a mí este tiempo, que lo fomentan las redes y todo, es que lo que vamos más sobre la forma que sobre el pensamiento. O sea, toda esta manía de aniquilar y cancelar es porque déjame mi territorio seguro, esta silla, yo me siento segura aquí, esto es lo que yo conozco. Cuando me abres la ventana y me pones a pensar, ya hay terreno movedizo y la gente piensa. Y ahora a mí me preocupa, lo que más me preocupa de las redes y de toda esta, porque las redes lo que hacen es, o sea, antes uno hablaba en el bar y eso se quedaba en el bar. Ahora el bar es, o sea, en 2 minutos, todo el mundo se enteró. Y lo que pasa es que, pensé en el bar y se me fue a la cabeza. Perdón. Bueno, eso. Decía, lo que fue
sea, la forma y luego nos convertimos en repetidores. Somos como repetidores. No, hay una urgencia de decir, pero en realidad no estamos diciendo tantas veces, estamos repitiendo, compartiendo. Rápidamente puso algo, comparto. Si nos sentáramos todos, cada uno, a pensar un minuto en lo que estamos leyendo y lo que haríamos, y entonces evolucionaríamos de otra manera, ¿no? A mí mi gran preocupación con el momento actual es eso, que se fomente la forma y no el pensamiento. Y me da miedo, como decías tú, a veces hay algunas situaciones que me dan miedo, pero más que miedo es susto, porque el miedo paraliza y cuando te paralizas las cosas se quedan así. Yo creo que con muchas cosas ahora, por eso son importantes estos encuentros y son importantes estos debates, porque además que generen ideas, porque si uno se aterroriza con lo que está pasando, no hace nada y sigue pasando y nos come el lobo. Y no quiero que me coma el lobo. Socorro quiere participar. Solo quiero anotar un par de ideas que se han planteado. El presentismo, el juzgar todo desde los ojos de hoy, como si hoy tuviéramos la verdad absoluta. Y entonces desde hoy podemos cancelar Lolita, de Nabokov. Ayer platicaba con Santiago Gamboa. ¿Qué va a ser del mundo si desapareciera Lolita? O sea, no, es un hueco insalvable. Y adicionalmente este contraste entre autocensura, porque creo que las redes sociales también nos ponen en un tema de autocensura, porque yo no quiero convertirme en la persona más odiada del planeta porque puse un tweet, entonces me autocensuro. Claro, no estoy haciendo literatura en redes, pero como escritora, como poeta en mi caso, pues sí me freno muchas veces de cosas que quisiera decir por temor a esto. Entonces, la autocensura versus la autoedición. ¿Qué decido contar? Cuando uno escribe, no escribimos todo. Elegimos qué contar. Los dejo ahí y Socorro. Solamente para quizá añadir algunos ejemplos a los casos de cancelación masculinos que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Lo de Rushdie, de Quincy, en fin. Y quizá estos casos menos conocidos precisamente porque se trataba de escritoras, porque ellas ya estaban en ese ámbito de la cancelación, que hoy le llamamos así, esa invisibilización, esas mujeres esquinadas que quedan fuera de la historia de la literatura, y voy a hablar de la literatura latinoamericana, que es pues el trabajo de investigación que hemos estado haciendo desde la UNAM con Vindictas, y pienso por ejemplo en María Virginia Estensoro, de quien Liliana Colanzi ha escrito mucho. Ella ha estado trabajando para difundir la obra de Estensoro, esta autora boliviana del siglo pasado, que cuando publica sus primeros relatos que tratan sobre el aborto, sobre relaciones extramaritales, es censurada por las sociedades de su época, y compran sus libros, pero no para leerla, sino para desaparecerla, para que dejara de existir, que es lo que hoy se busca cuando se quiere cancelar, que nadie más lea, que nadie más conozca lo que hay allí. Eso pasaba en el siglo pasado. Digo, Tita Valencia, una escritora mexicana que se atreve a contar en una novela, Minotauromaquia, la historia de amor terrible, tormentosa, con un escritor mexicano, con Juan José Arreola, una historia donde él no quedaba bien parado, pero un libro que ni siquiera a él le molestaba tanto como a sus colegas escritores, que también la cancelan. Estas dos escritoras no dejan de escribir, pero sí dejan de publicar y quedan profundamente dolidas. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿No tendríamos que pensar muchísimo justo sobre eso a la hora de decir esto está mal, a la hora de pensar esto no se debe leer? Porque la censura es un concepto muy delicado, quizá más trabajado y pensado por los periodistas ahora. Justo tú mencionabas en México que se vive el momento más letal para ejercer el periodismo. Y de los periodistas yo he aprendido algo muy recientemente, conversando con la gente de Artículo 19, esta organización internacional que tiene también sus colegas en México trabajando sobre esto, y ellos decían, tengamos mucho cuidado con no generar falsos mártires de la libertad de expresión, ¿no? A la hora en que se piense en señalar algo que nos parezca mal. Y sobre el presentismo al que te referías, Julia, también,
en Estados Unidos, por ejemplo, hay una lista de temas que los autores de literatura infantil no pueden tocar. Algunos tan absurdos como casas con alberca, ¿no? Porque no todos tienen acceso a una alberca, por ejemplo, ¿no? Yo que edité libros para niños un tiempo en el Fondo de Cultura Económica, me parecía tremendo cómo podía haber esa diferencia y cómo podíamos pensar en esas dos literaturas en México, lo que los autores estaban creando, proponiendo, y la pobreza que debía existir en un ámbito donde lo que en realidad se está proponiendo es algo que se llama censura previa y se coloca al editor en el lugar de un censor. Esto no puede pasar, ¿no? Es también ese tema muy delicado porque en Twitter, donde no hay edición, ¿no? Pasa todo. Y allí se están arrogando el derecho justo a censurar, a cancelar, y eso me parece que todos hemos llegado a ahora en esta vez hemos coincidido en ese punto de llegada, como ¿qué haces con esas redes sociales donde todos parecen tener ese derecho, desde el anonimato, a insultar, a agredir, a cancelar, ¿no? Sin duda. Tenemos hasta las 11:30, ¿estoy en lo correcto? ¿Alguien me puede decir? Sí, hoy todavía falta. ¿Sí? Ok. Es que no dice aquí la hora de terminación. No, yo sé. Quiero poner un tema que tiene que ver con lo que se ha estado hablando, pero creo que añade un matiz. La violencia infantil. Jorge Volpi en Partes de Guerra, muchos de ustedes han abordado, si no es que todos, los niños y los adolescentes come tierra, el personaje del hijo del héroe, Ernesto, los niños, este portento de novela que es Nación Vacuna, que de alguna forma puede también tener que ver con el asunto. Tú cuando hablas de los niños de la guerra, en los mutilados, porque son los que no tienen miedo de poner minas porque ya fueron mutilados, de alguna manera está en el ambiente, creo, esta inquietud por las violencias infantiles, las violencias juveniles, que están a la orden del día. Pero me pregunto, ¿dónde está la frontera, si la hay, entre hablar de lo que está pasando, señalar lo que está ocurriendo en nuestros países, en Hispanoamérica, y por otro lado, tratar de no recomendarlo? Juan Villoro dice, y me parece que es muy puntual su punto de vista, la literatura no recomienda lo que hacen nuestros personajes, la literatura lo pone ahí. Pero lo cierto, o bueno, no sé si lo cierto, esa es mi pregunta, si niños leen novelas donde matan, asesinan, descuartizan, empalan, trituran a otros, no sé, pasa algo ahí que tendríamos que estar haciendo como escritores en temas tan sensibles como la violencia infantil que está ocurriendo, pero no porque tengamos que enseñar ni porque tengamos que tener una utilidad como autores, pero en temas sensibles como ese, uno, y dos, que tiene todo que ver, creo que estamos de acuerdo en que en general la libertad de expresión es base de nuestro quehacer como escritores, pero hay puntos complicados. ¿Qué hacer con la libertad de expresión de los neonazis, de las expresiones de odio? Ahí sí se clausura, se censura, se cancela, no se cancela. ¿Qué hacemos con casos que son francamente violatorios de los derechos humanos? ¿Hasta dónde? Cuando además son los primeros en decir, no, esta es mi libertad de expresión. Estos dos extremos, digamos, o estos dos casos que creo que se tocan en algunos puntos, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, qué manera de subestimar a los lectores adolescentes, jóvenes, infantiles, niños, ¿no? Cuando son los lectores más honestos que hay, mucho más honestos que todos los que estamos en esta sala, que quizás un libro no nos gustó y nos saludamos y nos sonreímos. Vayan a una escuela y traten de poner la cara cuando hay algo que no les gustó a adolescentes o a niños, y del primero al último van a estar con una cara terrible y te lo van a decir en la cara. Me pasó muchas veces ir a escuelas y tener adolescentes paradas cruzadas de brazos diciéndome, pero ¿cuántos años tenía Cometierra cuando salía con un policía? Eso no puede ser. ¿Por qué mataste al perro en la novela? O sea,
darles a los adolescentes y a los niños una supuesta literatura, que para mí no es, o sea, son textos baja línea, moralizantes, horribles, hablan de un montón de cuestiones, ¿no? Primero de subestimar a esas personas, ¿no? Futuros o ciudadanos, ¿no? Futura gente que va a intervenir políticamente. Es terrible, ¿no? Porque además después se los expone, ¿no? Me pasó ir en México y ver todos los días las tiendas de, no sé cómo se llaman ahí, donde venden periódicos diarios, ¿no? Y las fotos de los cuerpos mutilados, expuestos muchas veces de las mujeres a unas violencias y unos titulares así que es imposible que no se vean. Entonces, bueno, todos los días va ese mismo niño pasando por ese lugar y viendo esas fotos y esos titulares de cuerpos desmembrados, expuestos, violados, asesinados de las formas más odiadoras posibles, y después tiene que consumir historias, ¿no? Totalmente deslavadas, con contenido moralista, con esos principios, que muchas veces responden a lo que la sociedad pretende de la literatura escolar, pero que no tiene nada que ver con la literatura en sí. Nunca hice demasiada división de lo que es la literatura, de la literatura juvenil y no sé, Alicia en el País de las Maravillas, Julio Verne, bueno, tantos lectores, tantos escritores me ganaron a la literatura en sí y nunca pensé si eso estaba dirigido a un público menor de edad o mayor de edad, por ejemplo. Después, bueno, el tema del deseo de las mujeres y ciertos pasajes, ¿no? De la vida de las mujeres. Hasta hace muy poquitos años, no sé, 5 o 6, los diarios de Pizarnik seguían mutilados, que en realidad siguen, ¿no? Hay años que se les quitaron enteros, pero ahora se incorporó, por ejemplo, el momento en que Pizarnik tiene un aborto en París cuando era legal era ilegal y sin anestesia, ¿no? Y es tan poético como ella relata ese momento en el diario. Y esto se retiró porque, bueno, la albacea era un familiar, la que muchas veces quedan, ¿no? Con esos derechos, y no me voy a poner a dar ejemplos porque hay miles, ¿no? Son miles, no terminaríamos nunca esta mesa. Pero bueno, en nombre de cuidar la imagen del autor, cuidar cierta moralidad, bueno, esa obra queda en manos de una persona que ni siquiera es demasiado perspicaz, ¿no? Como editor y demás, y sin embargo decide mutilar esa obra. Pongo el ejemplo de Pizarnik, pero hay incluso en vida, ¿no? El Hipólito, la tragedia que se puede leer hoy en día. En realidad la primera versión se llamaba El Hipólito Coronado, se conocía como El Hipólito Coronado porque Fedra iba y encaraba a Hipólito directamente. Hipólito se ponía todo colorado y era como que se cubría y por eso se conocía como El Hipólito Coronado. Esa obra fue destruida y se conoce por los escolios nada más, que era gente como ustedes que hizo sus anotaciones sobre la tragedia y eso, bueno, por investigadores y por filólogos se pudo reconstruir, pero en realidad esa obra se destruyó y se perdió en ese mismo momento por la censura, ¿no? Entonces, bueno, coincidiendo con que no es este momento uno particular con la censura, sí con la violencia generalizada y anónima de las redes, y no es lo mismo, ¿no? Hubo casos, bueno, de censura y de ignorancia y no publicación de obras. Me viene a la cabeza Marvel Moreno, ¿no? Cuyas novelas recién hace un par de años se publicaron, incluso con unos prólogos nefastos, que es más o menos, bueno, no la lean porque es malísima, ¿no? En el mismo prólogo es una cosa increíble. Bueno, creo que es... Ni yo me anoté ni yo entiendo mis anotaciones. Lo último que quería decir es el adentro, ¿no? El endon, la interioridad, ese lugar que siempre se nos ha relegado a las mujeres, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿no? Porque supuestamente nos han, por supuesto, ¿no? La literatura, y vuelvo hasta el periodo clásico, marcadísimamente a las mujeres se nos ha acotado a la domesticidad, y es muy curioso porque es el lugar en donde más nos asesinan, adentro de nuestras propias casas. Entonces, eso también me parece que es algo muy interesante para trabajar dentro de la literatura, ¿no? Nos han enseñado que el peligro, el enemigo está fuera en la noche, la oscuridad, no sé qué, y el enemigo
en realidad el violento que nos aniquila muchas veces es una figura de cariño y de proximidad, o la ha sido al menos en nuestras vidas. Bueno, nada más. Yo quería añadir algo sobre esto que ahora trajiste a la mesa, Julia, porque creo que una de las principales preocupaciones de este tiempo tiene que ver con cuidar a los niños, con protegerlos, con que no se deformen en el camino como quizá nos hemos deformado nosotros y lleguen a estar en riesgo de ser cancelados o lo que sea. Pero en su momento, por ejemplo, Ricardo Chávez, que está aquí, publicó un libro de cuentos para niños donde los papás se van, por alguna razón empiezan a flotar en el aire y quedan allá en el cielo, los niños los ven desde arriba y han perdido a sus papás y los ven allá. Ese cuento nunca se hubiera, o esos cuentos nunca se hubieran podido publicar en Estados Unidos con esta idea, ¿no?, de protegerlos. ¿Cómo los vas a aterrorizar con eso? Y mi hijo, que era un niño, cuando leíamos tus cuentos, estaba aterrorizado, pero quería más de esas historias. Y hasta donde yo alcanzo a ver, no le hizo ningún daño permanente, ¿no?, tu libro. Pero sí hay esto, ¿no?, de cuidar, de proteger, lo que se quiso hacer con reescribir a Roald Dahl, ¿no?, por ejemplo, que es una absoluta estupidez, ¿no? Ni siquiera es que se le proponga al autor reescribe, que ya sería terrible por las razones por las que se ha querido hacer. No es un trabajo de edición, es un trabajo de censura y además autocensúrate, ¿no? Entonces, hablaba de estas escritoras y hablaba de esos temas que tienen que ver con el cuerpo, con su maternidad o su no maternidad. ¿Cuándo pudo publicar Annie Ernaux su historia del aborto, no? Estenssoro lo hizo el siglo pasado con las consecuencias que sabemos. Hace 18 años yo comencé a escribir unos cuentos que publiqué en 2019. No fui capaz de buscar un editor antes. Quizás hubiera leído esas historias antes. Si hubiera leído a Annie Ernaux, si hubiera leído a Estenssoro, si hubiera leído a otras escritoras, abrir de esa manera el campo, ¿no?, con temas que no estaban en lo que yo leía o que eran trabajados desde la literatura escrita por hombres, contando cómo era un parto o cómo era el cuerpo de las mujeres y no contado por ellas, pues yo habría tenido menos miedo. Siempre pienso en eso y pienso en nuevos lectores y en que no se puede pensar en cuidar a los niños de este tipo de realidades, porque hay que ver que están sobre el mismo suelo que nosotros y tienen acceso a más cosas de las que nosotros sabemos y podemos. Mejor conversar con ellos y mejor ofrecerles esta literatura que corre riesgos, como decía Fernanda. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que apuntaba Dolores. Me parece insólito que se le pida a la literatura que haga lo que no hace la sociedad, como, ¿no?, la responsabilidad social de los actores, de los periodistas, me refiero, o de la educación. Sí, el acceso a la violencia está asegurado, ¿no? O sea, a un clic de distancia, y la literatura en realidad pareciera que ocupa un lugar menor en la vida de esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Me da la sensación de que se ha vuelto casi inocua, en el sentido de que cómo vas a competir igual en violencia con lo que ocurre cotidianamente. Y esto es, a ver, me parecía también interesante en relación a lo que decía Socorro, de estas lecturas previas. Me estaba acordando de Klaus y Lucas, ¿no?, de Agatha Christoph, un libro alucinante, súper potente, donde no se moraliza tampoco y donde hay escenas muy reprochables desde la corrección política de esa niña con un perro, ¿no?, que hoy digo sería escandaloso, pero a mí me parece que es saludable escribir con ese permiso. También creo que, a ver, cuando una se pone a escribir, no creo que te pongas a pensar en cómo impactar o cómo molestar o cómo, ¿no? O sea, el tema de la temática de moda sino que es lo que a una le toca, ¿no? Es como, cada uno tiene como, creo, su propio programa de escritura, o escribe contra lo que ya escribió, o escribe abriéndose a partir de otras lecturas también y dialogando con otras cosas.
Pero yo igual voy a incorporar algo a la conversación que no tiene mucho que ver, pero que es que toda escritura igual implica un silencio, ¿no? O sea, escribimos tanto como silenciamos en los textos, pero no con este afán moralista o correctivo. Sí, la literatura no viene a corregir el mundo, ni siquiera viene a representarlo, ¿no? Viene a mostrar otras cosas, otros misterios, otras oscuridades. ¿Qué hacemos nosotras con nuestra propia violencia? Que es lo que, a partir de lo que vamos a escribir, las violencias padecidas, ¿no? También somos explotadas y explotadoras, de alguna forma. Hacerse cargo también de esos deseos de revancha. Yo siento rabia cuando escribo muchas veces. Y me parece que parte de la libertad de ser escritora es poder transmitirla. Porque me parece poderoso también. Digo, los hombres se arrogaron ese lugar y me parece bárbaro. Yo quiero ser épica, no solo lírica. Me gusta matar personajes, lo paso bien. Es placentero. Es para sublimar. Yo hacer todo eso que en la vida cotidiana no. Y por otro lado, esto de no confundir la figura de autor y el yo, el sujeto poético, ¿no? Quiero explorar también siendo hombre. ¿Por qué tengo que escribir como mujer? Yo no escribo como mujer, yo escribo desde mi cuerpo, con las experiencias, ¿no?, que he heredado. Pero me parece que el máximo permiso es poder, bueno, ya lo hizo Flaubert en el 19, ¿no? Arrogarse el derecho de ser Madame Bovary. Yo quiero ser un señor, ¿no? No, digo, bueno, es eso, nada. Sí, yo quería agregar una cosita. En lo que estabas diciendo, Socorro, claro, ese libro que dices que no lo publicaste, es que a lo mejor tampoco te lo publicaban en ese momento. No se oye, que estaba diciendo que lo que decía Socorro del libro que hubieras publicado antes, es que quizás en ese momento no te lo publicaban, porque ahora, afortunadamente, alguna cosita está cambiando, porque a mí siempre me sorprende, quería decir otras cosas, pero bueno, ahora engancho lo que estaban diciendo mis compañeras. A mí siempre, bueno, ahora se habla mucho de literatura escrita, que hay cuántas mujeres escriben, no sé qué, y digo, no, las mujeres escribían, lo que pasa es que no las publicaban, estaban ahí, sus libros están ahí. Ahora cada vez que este trabajo que hicieron ustedes, cada vez que te ponen a buscar y dice, pero ¿dónde estaba escondida esta mujer? La tenían escondida. Sí estábamos ahí. Y además había temas que se estaban publicando, o sea, se estaban escribiendo, que ahora están saliendo y qué bueno, maravilla que están saliendo, pero sobre el aborto se escribió, sobre el incesto se escribió. O sea, yo cuando en los años 90, por ejemplo, en Cuba, las jovencitas escribíamos cuentos y había uno que nos clasificó como mujeres monstruos, porque escribíamos cosas monstruosas y entonces o pornográficas. Éramos monstruosas, ay, qué simpática, tú eres la que escribe los cuentos eróticos. Sí, bueno, yo escribo cuentos sobre dónde estoy, sobre mi cuerpo, esto es lo que yo soy, ¿no? Y eso existía en muchos países, lo que pasa es que no se publicaba. Ahora aplaudo espero que siga más. Y volviendo a lo que decías tú antes, que es una pregunta que siempre me pongo, es un gran debate, ¿dónde están los límites? Por ejemplo, ¿qué haces con los neonazis, con todo lo de la violencia infantil? Claro, es que la literatura no está para eso están las leyes, para eso está todo el sistema judicial. La literatura lo que hace es sacar las cosas, ponerlas ahí, ponértelas para que te enteres de que esto también existe, este mundo. Tú no vives en tu burbuja, este mundo existe. Y los niños... O sea, los niños tienen, casi todos los cuentos clásicos infantiles son terribles. Tú hablabas del libro de Ricardo, que tu hijo encantado, claro, te da miedo, pero tú quieres más, porque quieres explorar lo que no conoces, porque quieres saber otra cosa, con la tranquilidad de que cierras el libro y eso no está aquí, aunque después te lo lleves al sueño, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Después se dice que la literatura, que los libros no venden. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si los libros no se venden, entonces hay que se publiquen todos estos libros, total, nadie los va a leer. Basta que enciendas la televisión o que pases y veas los periódicos y así puestos ahí y ya ves un montón de violencia, ¿no? Por eso es que hay un libro también que quería citar, que es un libro para mí maravilloso, uno de mis grandes libros de los que me llevaría a la isla, que es El Señor de las Moscas. O sea, y en El Señor de las Moscas, que es un libro que también pasó por toda su censura, claro. ¿Por qué? Porque muestra
las bestias que somos, o sea, lo que podemos ser, todos esos niños en aquella isla, en lo que se pueden convertir. Pero claro, si uno lee, es un poco lo que decía Fernanda, ¿no? O sea, toda esa maldad pasa a otro lado y uno se queda bueno. Entonces leamos, hay que seguir publicando eso. Yo siempre digo, mis personajes son más malos o son más inteligentes que yo no, otra cosa. Pero cuando uno saca todo eso, entonces ya no lo vas a hacer, puedes matar, puedes hacer cualquier cosa y eso se va a quedar ahí. Y si luego hay alguna persona que tiene algún problema, como el asesino de Lennon que estaba con el guardián en Centeno cuando mató a Lennon, pues y entonces el libro se quedó ya como un libro ya, o sea, un crucificado, un libro maravilloso. Pues bueno, si el asesino tiene buen gusto literario, pues aplausos por su literatura y a la cárcel por asesino. Hay un libro de un escritor español, José Ovejero, que tiene un libro muy interesante, Escritores delincuentes, que hace todo un repaso de muchos escritores y bueno, ya esto es otro tema, separar la vida del autor con su obra, ¿no? De muchos escritores y escritoras también creo que también tiene, creo que todos son escritores, voy a analizar. Sobre escritores que, claro, que han ido a la cárcel por robo, que han asesinado, y que independientemente de su obra, que es otra cosa, o sea, son dos mundos diferentes. Tenemos hasta las 11:15. ¿No? 11:30, ok. Perfecto. No, ninguna prisa, solo no me quiero montar en alguna otra cosa que vaya a ocurrir. Bueno, hago un Adrián. comentario telegráfico entonces para llegar a las 11:15. No, bueno, quería empezar respondiendo un poco a Fernanda, que creo que en realidad estamos de acuerdo. Quizá lo expresé de una forma un poco simplista. Todas las épocas tienen sus dificultades, no quería decir que esta fuera especialmente, o que sí tiene sus cosas muy, muy notables, sus características. Y una de ellas es también esta obsesión por la reparación retroactiva, la justicia retroactiva, desde los criterios de la contemporaneidad, modificar los textos anteriores. Yo en una época estuve estudiando las novelas de piratas del siglo XIX, latinoamericanas o hispanoamericanas, mejor dicho. Y di con un ensayo magnífico en un sentido y cuestionable en otro, de una argentino-canadiense, Nina Gervasi, que estudiaba estas novelas, pero las estudiaba desde la indignación. Por ejemplo, El filibustero de Justo Sierra le parecía una historia eficaz, pero le molestaba mucho que no se destacara el papel de las poblaciones mayas, que ni siquiera fueran mencionados, y que a la mujer se la tratara como un objeto. Y bueno, literalmente el texto sí, si uno lo ve, puede ir por ahí, es una lectura válida. Pero yo creo que lo que hay que hacer es leer con contexto, ¿no? Que era Justo Sierra, cómo se pensaba en el siglo XIX. Y lo mismo creo que está pasando con todas las cuestiones de los monumentos y de la justicia, esta retroactiva y restaurativa, ¿no? Desde la contemporaneidad hacia atrás. Y eso me lleva, aunque parece que no tiene relación, al caso de Roald Dahl, que tú también mencionas, Socorro, ¿no? Y esta idea de, por ejemplo, suprimir palabras que puedan ser ofensivas para los niños, que ya no haya niñas gordas, sino niñas grandes, ¿no? Este tipo o lo que mencionaba Dolores sobre las albercas, ¿no? Porque alguien que no tenga alberca o Socorro se puede llegar a ofender. Y como el sol no se puede tapar con un dedo, yo creo que, pues sí, no hay manera de esconder a los niños y a los jóvenes lo que es la literatura, y aunque creo que la literatura sí puede llegar a tener una función pedagógica, no es pedagogía, entonces no tenemos por qué confundirla en ese sentido, y yo creo que más bien hay que acompañar en la medida de lo posible, pero no censurar ni tratar de, en este subestimar a los lectores, decidir qué pueden o qué no pueden leer, porque eso nos convierte también en una especie de policías, ¿no? Había otra idea respecto a esto. Bueno, me encanta que mates personajes, por cierto. Yo también escribo con mucha rabia, creo que es una forma de sublimarse. También creo que hay que separar lo que se escribe y al narrador del autor en sí mismo, ¿verdad? Y que puede haber una persona detestable y que sea un gran escritor, también mujer u hombre, eso no importa. Y bueno, pues entonces eso es lo que yo quería comentar y pues sí, creo que no hay que tapar ni esconder
Y esto creo que nos lleva a otro tema importante, que es el de la hipocresía social, ¿no? Por un lado, una normalización de la violencia, decapitados, gente que sangra todo el tiempo en los noticieros que son prácticamente sucursales de nota roja. Y por otro lado nos escandalizamos si un niño pueda llegar a leer una escena en donde hay un encuentro sexual o donde hay lo que sea, ¿no? Entonces creo que ese es otro tema sobre el que se podría discutir mucho, la hipocresía social que también impera. Pues de alguna manera creo que todos han mencionado que la literatura incomoda y quizá es una de las funciones de la literatura, sacudir, molestar incluso, irritar. Y ahí entra en juego, cuando menos en mi visión, dos elementos. Por un lado, las editoriales, que han ejercido una función de censura por mucho tiempo, simplemente al no publicar, ¿no? Al esconder ediciones. Y ahora, es verdad, como se ha comentado, que quizá estamos viviendo un cambio porque más editoriales están abriendo sus fondos a publicar mujeres, a publicar libros incómodos, temas que antes no se hubieran tolerado fácilmente, en fin. Pero por otro lado está también, y esta es mi pregunta, la facilidad con la que, por ejemplo, Amazon puede cancelar un ebook. Los libros físicos, creo, tienen una ventaja muy importante hoy día. No estoy de ninguna manera criticando los ebooks en abstracto, sino en este punto en particular, no criticando, pero señalando un tema que me inquieta. Si yo tengo un libro físico, yo lo guardo en mi casa y digo, salvo que alguien entre y me lo arrebate, pues, en fin, yo lo tendré. Pero si yo tengo un ebook en mi tableta y Amazon o quien sea decide que ese libro no va, pica un botón y desaparece de los dispositivos. Y eso creo que no lo habíamos vivido antes. Es decir, la editorial no publicaba o fulano retiraba la edición, pero esta facilidad tecnológica con la que nos pueden cancelar a todos los que estamos aquí sentados. Están de revoltosos ahí en Madrid, a ver, pelas, bye, adiós, desaparecemos de todos los dispositivos. Digo, es una cosa fantasiosa lo que estoy diciendo, pero el hecho es real, podría darse. Desde una concepción policial de Estado de lo que se debe y no se debe. Entonces, la pregunta que quiero poner sobre la mesa es, ¿qué hacemos ante eso? Porque, digo, salvo Socorro, que es directora de publicaciones en la UNAM, los demás, bueno, yo soy editora de un suplemento, pero es un suplemento, no tenemos una incidencia real sobre las editoriales y mucho menos sobre los gigantes que publican ebooks y que pueden cancelarlo. ¿Qué hacer como escritores desde nuestras trincheras? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les inquieta ahí? ¿Qué contradicciones se encuentran? Bueno, es una pregunta interesante, pero que a mí particularmente no me interpela, porque creo que es un problema para bestsellers o gente con afición al bestseller. Entonces, yo creo que también hay otra militancia que es la del chiquitaje. Yo apunto a cabezas, no a masas, ¿no? O sea, es una literatura electiva. Siempre he estado buscando los libros que no se encontraban fácil. Creo que todos somos como medio rescatadores de lo perdido, salvo obviamente excepciones, porque hay libros que ocupan el interés general y lo merecen. Pero en general no ocurre eso, ¿no? A mí me pasa como al revés. Necesito que baje la espuma de la publicidad para ir hacia ese libro, ¿no? A ver qué queda, ¿no? Como qué resta, qué había ahí, aparte de una buena campaña. Entonces a mí me parece que, a ver, la virtualidad efectivamente hace mucho más sencillo el hecho de visibilizar o invisibilizar, pero a nivel masivo. Y la literatura que a mí me interesa no es tan leída, ¿no? Incluso si vamos hacia atrás con clásicos, Pizarnik es muy mencionada, pero ¿quién la ha leído? Borges, todo el mundo sabe quién es. ¿Qué leíste? ¿No? Hablemos de La intrusa de Borges.
o de Emma Suns, ¿no? Y la autoexposición violatoria. Como que a mí me parece, volviendo a la pregunta anterior, que obviamente hay que leer fechado, pero que hay que leer con espíritu crítico, sí. Me parece buenísimo leer los cuentos infantiles con espíritu crítico y decir, mira vos, ¿no? Como el adoctrinamiento. Y esto de que señalaba Dolores también, el mal está en casa, y eso no lo enseñaban en los cuentos infantiles, ¿no? Caperucita se lo encontraba afuera. Me parece, a ver, como, bueno, son muchos temas, pero esta cosa de lo masivo, la verdad es que la literatura no sé si es tan masiva. Me temo que no, o agradezco que no, también. Porque lo que perturba desde el punto de vista intelectual no es tan necesitado en este momento. La gente igual se anula de pensar en general. No tienen ningún interés en lo que hacemos, las que estamos acá. ¿No? O sea, y somos lectoras entre nosotras, y te incluyo en el plural, y quienes leen escriben en general. Y se ha convertido casi como en una actividad, sí, en una actividad clandestina. Los tweets y todo eso, no sé qué son. ¿Qué me importa? Ahí no hay literatura. Ahí hay unos caracteres y un señor millonario atrás, ¿no? Como le damos una importancia excesiva, me parece. Eso, por ahora. Ya que estoy hablando. No, un breve comentario, y es algo sobre lo que estaba conversando hace poco con Jorge. A mí un fenómeno que observo y que me parece pues interesante hasta cierto punto y contra el que hay que rebelarse es una parcelación de los autores por parte de las grandes editoriales que paradójicamente lo que consiguen es que no se conozcan. Me parece que es otra forma de cancelación. Es decir, hay una editorial que es un sello importante, que publica, pero que no permite que ese autor trascienda las fronteras porque no entra en un mercado que no sea el mercado nacional. Aunque suelen firmar todo el territorio. Entonces es por parte del autor una cesión de los derechos mundiales en español para que no sean leídos los autores. Y eso me parece un fenómeno sobre el que hay que hablar más y pues rebelarse también, ¿no? como autor. Sí, yo quería agregar una cosita. Que estoy no 100% de acuerdo con lo que decías, y ahora te digo porque sí, bien, porque oye, ¿qué pasa? Así que a mí, por ejemplo, el Twitter, bueno, no tengo Twitter, tengo solamente Facebook, solamente resisto a tener Facebook, que además soy turista de Facebook, porque siempre digo a todo el mundo, soy turista de Facebook, porque cuando entro, hace 2 meses que me escribió alguien, ay, qué vergüenza. Bueno, en estos días sí, porque he puesto la publicidad de los festivales Verdial con acento. Pero a mí no me gusta mucho Facebook, las redes sociales, porque me parece una agresividad tremenda, me parece que perdemos mucho tiempo, que estás ahí tratando de razonar, y no es que estás tratando de razonar aquí con gente con la que se puede razonar más o menos con lo que te interesaría razonar, sino que cualquiera entre y te diga, tú pones una cosa, no sé, pues yo soy cubana, imagina, pones una cosa sobre Cuba, ups, y te salen los extremos de todos los lados, y es además insultos y no sé qué. Bueno, eso no me gusta en general. Mi marido es escritor también, y es periodista, y él tiene una vida más activa en Facebook. Y entonces yo a veces le digo, mira que pierdes tiempo, porque ves, yo estaba aquí escribiendo un cuento y tú estás ahí fajado con no sé quién, porque no sé qué sé yo. Y él un día me dijo una cosa y que tenía mucha razón. Me dice, claro, es que si nos vamos nosotros, se quedan ellos, se quedan todos ellos. Nosotros nos quedamos aquí entre nosotros hablando de cosas maravillosas y de un mundo posible mejor y de razonamientos y de pensamientos. ¿Y cuántos somos aquí? Y en las redes esos pensamientos se propagan. Y entonces, claro, si nosotros abandonamos ese terreno, porque estamos en el año 2023 y ahora las redes existen, o sea, nos gusten o no nos gusten, existen. Y si nosotros abandonamos ese terreno como terreno de pensamiento, pues se queda a merced de todo el que piense y que no piense. Y el problema es que hay una cosa también en las redes que es terrible. Yo digo, pero ¿cómo tienen tanto tiempo
Porque claro, porque no tienen que pensar, ni leen, ni no sé, no hacen... son los más activos, las personas más activas son las que dices, no puede ser, de verdad, a mí no me alcanza el tiempo, pero bueno. Entonces, para volver a lo de la pregunta de qué hacer con ciertas cosas, hay que estar, hay que participar y hay que gritar. Y no sé, y una de las vías ahora, desgraciadamente, te digo, estoy diciéndolo yo que soy la turista de Facebook, pero desgraciadamente yo creo que sí no podemos, o por lo menos no abandonar todos. O sea, y me gusta mucho, hace muchos años, claro, uno seguía, por ejemplo, leía un periódico y leía la columna de opinión y eran personas que te abrían distintas maneras de pensar o te abrían al conocimiento de otras cosas. En las redes es muy difícil, tienes que buscar mucho para ver dónde está, porque ahora todo el mundo es especialista de todo. O sea, todo el mundo es especialista de literatura y dice esto sí, esto no, y además no sé, en una hora pueden destruir al libro más maravilloso, con varios likes y ahí. Bueno, entonces ahora hay que buscar mucho, pero yo creo que quien sea como yo, que no puede, porque no puedo estar tanto tiempo en Facebook, bueno, por lo menos participar y estar ahí en esos lugares de pensamiento para que por lo menos se propague eso, porque si no, seguiremos siendo un gueto maravilloso, pensante y solitario. En la Dirección de Literatura de la UNAM estamos muy presentes en redes porque son maneras de captar audiencias. Y los jóvenes a los que queremos llegar, no solamente llegamos a jóvenes y no solo nos interesan jóvenes, pero sí, también ellos. Y ellos están ahí. Están ahí. Si queremos llegar a ellos, tenemos que estar en las redes. Entonces, estamos muy activos, inventamos ahora qué hacemos, ahora un videíto. Acaba de hacer la cátedra Carlos Fuentes, acabamos de hacer un video que a lo mejor ninguno de los que estamos aquí daríamos un clavo por él, y bueno, llevaba más de 100,000 vistas, no sé qué barbaridad. Donde una chica le pregunta a una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿qué libro de literatura contemporánea estás leyendo en español? Ah, pues fulano, pero es absolutamente pues casual, una conversación que uno no pensaría, bueno, una locura de, no 100,000, no recuerdo cuántos tenía, pero en fin, muchísimas vistas y likes y comentarios, y entonces gente que empieza a involucrarse con lo que estamos haciendo, y de pronto no es que vamos a lograr convertir a alguien que no le importaban los libros en un gran lector, pero es verdad que se van acercando. Entonces, bueno, en ese sentido me parece que coincido un poco más con tu visión de hay que estar ahí si queremos comunicar lo que estamos haciendo, ¿no? No, quiero aclarar solamente que eso es gestión cultural, me parece bárbaro. Pero la función de una escritora o un escritor, o sea, bueno, sí, tenemos que estar ahí porque si no, no existimos. No, mínimamente, no, mantener vivo el asunto, pero si estás escribiendo, o sea... Y quizá no convertirnos en influencers o querer ser influencers, que eso ya es, digamos, muy otra cosa. Tenemos poco tiempo, quisiera lanzar una última pregunta. En la reciente Fiesta del Libro de la Rosa en la UNAM, Claudia Piñeiro hablaba sobre Pablo Neruda, confieso que he vivido, donde él reconoce en primera persona haber violado a una mujer. Y Claudia preguntaba, ¿y qué hacemos con esto? ¿Dejamos de leer a Neruda? Un poco ya se señalaba, ¿no? Diferenciar la obra del autor o autora. Dejamos de leer a Neruda y decimos que nadie más puede leerlo, porque qué barbaridad, con esa franqueza y con ese desparpajo dice yo violé a una mujer y se sigue de frente como si hubiera matado a una mosca. O expurgamos ese pasaje de sus memorias, o qué hacemos. Y ella se autorrespondía diciendo, bueno, a lo mejor yo puedo decidir lo que yo quiero leer, pero de ahí a que yo decida lo que todos los demás pueden leer, quizá ahí es donde está la frontera que ya hace una diferencia. Entonces, bueno, la pregunta es, y con esto vamos a cerrar, les pediría que sus respuestas no fueran demasiado extensas. ¿Qué hacemos? ¿Separamos a la obra del autor? ¿Se puede separar la obra del autor? ¿O hay una cuestión ética de fondo que nos lleva a implicar una con otra? ¿Qué opinan de esto? A ver, por un lado me interesa, me quedó dando vueltas el tema de redes. Yo creo que el problema con la literatura es otra temporalidad, ¿no? Las redes es, bueno, contestar ya en la inmediatez, un minuto, y más allá de este anzuelo
cultural o de gestión, la literatura siempre va a implicar otro tiempo, otro proceso, otro detenerse, ¿no? Tanto para leer como para escribir. Me parece que es un poco una falencia, termina siendo un poco una falencia de la crítica si vamos a dejar que el libro se lea o no solamente en manos de tiktokers o booktubers o influencers, y no, bueno, la crítica que es una lectura, ¿no? Postular una lectura sobre un libro, sobre un autor que ha enriquecido la práctica durante mucho tiempo, ¿no? Y que me interesa mucho más a mí como escritora o como lectora. Eso por un lado. Por otro, me llama mucho la atención en esta cuestión de señalar, indicar qué libros se intentan, ¿no?, cancelar y que coinciden muchas veces con los que me han ganado la pasión de la lectura. Pienso en Carrie de Stephen King, ¿no?, uno de los libros más censurados en los Estados Unidos, en los colegios y en la historia, cuando es un libro que aborda el bullying en la secundaria, que aborda el cuerpo de la mujer y el fanatismo religioso, ¿no?, que por primera vez muestra a una chica menstruando que piensa que va a morir porque, bueno, su madre es una fanática religiosa, ¿no? Y acá hemos abordado un poco también cuál es la relación del fanatismo religioso con la literatura y con el cuerpo precisamente de los escritores. Me parece que todos estos libros, bueno, ganan, ¿no?, lectores porque son eso, absolutamente libres y no pensaban en ningún tipo de corrección política a la hora de meterse en estos temas. En Argentina ha habido intentos de censura Quiroga cuando en todas las escuelas leíamos los cuentos de la selva y cuentos de amor, locura y de la muerte, fascinados con los enunciadores más incorrectos de la historia de la literatura. Pienso en los 4 hijos idiotas del matrimonio Manzini. ¿Quién escribiría eso hoy en día, no? Y sin embargo, bueno, El almohadón de plumas ha marcado a toda la adolescencia argentina como un libro un cuento perturbador, fascinante y con un narrador absolutamente incorrecto, ¿no? Yo postulo eso más allá de, bueno, esto que trajiste ahora, de la figura del escritor, de lo que ha hecho en el escritor y demás. A mí me interesa que ahí lo que esté adentro no esté pulido, performateado por una supuesta corrección política que me parece tan empobrecedora de las experiencias, ¿no? Después no nos quejemos que los pibes prefieren ver series o películas o los videitos de TikTok si le vamos a ofrecer una literatura podada, censurada, deslavada con supuestas correcciones y demás. Creo que hemos respondido ya, ¿no? Sí. Pues muy bien. Terminamos a las 11:30 para que podamos tomar un cafecito antes de la siguiente mesa. Gracias a ustedes, gracias por su atención, gracias por estar. Y gracias al panel, Carla, Dolores, Socorro, Fernanda, Adrián, muchas gracias. ¿Perdón? Preguntas. Tenemos tiempo. Ok, preguntas. Sí. Lina. Yo creo que te paso el micro. Bueno, intento ser lo más breve posible con la pregunta porque entiendo que no hay tiempo, pero hay una discusión que viene de parte de ciertos sectores del feminismo o de los feminismos y pienso, por ejemplo, como una figura central de este pensamiento a Cristina Rivera Garza, la cuestión de la revictimización, ¿no?, de la víctima. Esta crítica se dirigía normalmente como autores hombres, ¿no?, que volvían a poner a las mujeres en un lugar de su victimización, donde tenemos novelas que a mí me gustan mucho por otra parte, como, qué sé yo, Insensatez, o la parte de las mujeres de 2666, donde tenemos cuerpos y más cuerpos mutilados y violados y torturados y asesinados de la peor manera, ¿no? Y en qué medida la literatura tiene este efecto de revictimizar a la víctima. Entonces me parecía, digamos, quería un poco si podían referirse a esto, porque también las mujeres estamos escribiendo sobre, digamos, la violencia que se ejerce contra mujeres y en qué medida es denuncia y en qué medida es revictimización y dónde trazamos la raya, o si podemos pensar en esa pregunta difícil, ¿dónde trazar la raya? Primero, nunca leería 2666, la parte de los crímenes pensando en una revictimización, sino dando cuenta de otro efecto, que es la ola
inconmensurable de la violencia extrema sobre los cuerpos. Me parece que ahí Bolaño significa por acumulación y que es un escritor que está pensando muchísimo la violencia hacia las mujeres. Pienso en los detectives salvajes, ¿no? Cómo las hermanas Font, en realidad una andaba con un cuchillito y se evita una violación, ¿no? Y cómo en realidad el significado de Caborca, eso que se busca toda la novela, que es Caborca hacia donde fue la poeta, en realidad era su revólver, su arma, ¿no? Que indica, bueno, cómo tienen que habitar las mujeres que quieren ser libres también. Las mujeres en los detectives salvajes, a más poetas, más libres, van armadas. Y eso me parece que es algo tan sutil que Bolaño trabaja ahí, ¿no? Y que nunca se lee y que me parece una lectura no muy acertada pensar que 2066, la parte de los crímenes tiene que ver con revictimizar, sino que para mí está enfocado por un efecto de acumulación, dar cuenta de una ola de horror. Y algo que no hablamos, es un segundo nada más, me enerva también el mundo o la sociedad o el literario, o editorial, que ahora encasilla lo que podemos escribir o no, ¿no? Las travestis pueden escribir sobre la experiencia travesti, las mujeres pueden escribir sobre la maternidad, si sos negro podés escribir sobre tu negritud, si sos marrón podés escribir sobre la violencia o la experiencia marrona y nada más, ¿no? Y eso es algo que yo lo siento muchísimo. Me han metido en mesas de... Nosotras nos reímos y entre nosotras decimos la mesa de las mamitas, porque en Buenos Aires, en Colombia, en México, otra vez maternidad y literatura, mamitas. Yo escribí Come Tierra y no había una madre ahí, no había una mamita, no había nada. Me metían en la mesa de las mamitas porque tengo 7 hijos a nivel personal. Entonces es tan irrisorio, ¿no? Meterte una casilla por tu experiencia, por tu color de piel, por tu género, por tu orientación. Vos solo vas a poder escribir sobre eso. Bueno, nada más. ¿Alguien más que quiera responder a la pregunta de Lina? ¿O no? Ok, Sandra. Gracias y gracias por la mesa, chicas, y te incluyo, Adrián. No, quería justo a partir de Flaubert y ahora lo que está diciendo Dolores, no son las editoriales quizás las que nos encasillan en eso o encasillan a las y los escritores, son también los grupos minoritarios. Y ahí aparece un tema que yo imaginé con ese título, que no ha aparecido en la mesa y que a mí me gustaría dejar enunciado, y es ¿quién puede escribir sobre qué? Hace 10 días tuvimos la fiesta del libro y la rosa en Morelia y una de las mesas era de chicas poetas indígenas. ¿Quién puede escribir sobre el tema indígena? ¿Solo las mujeres indígenas? Había una chavita muy joven, sí, pero para ella sí, porque si no, es una experiencia que no has tenido. Y entonces yo les preguntaba, entonces Flaubert, cuando dice Madame Bovary c'est moi, lo cancelaríamos. A mí ese tema me preocupa muchísimo, porque entonces vamos a escribir sobre Dolores, sobre tener 7 hijos y punto, cada quien sobre lo que pasa en su baldosita en la que se mueve, ¿no? Entonces, si andas con hombres, con mujeres, si tienes hijos, si no tienes hijos, una cosa es hacer autoficción o autobiografía y otra cosa es todo el resto de la literatura. ¿Quién puede, quién no puede y cómo discutimos esto? ¿Cómo discutimos esto con las otras y los otros y les otros escritores sin que parezca cancelación y sin que parezca apropiación? Sí, porque aquí estamos, más o menos es un grupo homogéneo el que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los demás y cómo dialogamos con eso? Claro, yo quería claro, es que eso niega la esencia de la literatura. La literatura es yo me pongo en el lugar de otro. Imagínate, todos mis personajes tendrían que tener el pelo rizado, qué aburrido, ¿no? O sea, yo me pongo en la piel de un hombre, de un perro, de alguien que no tiene que tiene una cultura. O sea, esa es la literatura. Lo que nosotros, yo creo, claro, ahí la cosa está en cómo conversar esto ahora, porque además en estos tiempos hay cosas, o sea, dentro de la inclusión
está implícita la exclusión. Dentro de la inclusión, muchas veces ahora, en estos tiempos, con mucha gente que son muy militantes, pero lo que están haciendo es excluyéndome a mí, a ti y a mucha gente también, porque además, ¿quién me va a decir a mí sobre qué yo puedo escribir o no? Nadie me puede decir sobre lo que yo puedo escribir o no. Y aquí tendrían que ser los escritores, las escritoras, las editoriales también, y tendría que ser el mundo de la cultura que dijera no, porque, o sea, tú quieres escribir sobre ese tema, sobre tu experiencia personal, pues claro que escribe, pero yo también, yo vengo de un país, en Cuba, por ejemplo, había un tiempo en que todas las personas que comentan sobre Cuba le decían algo a un cubano sobre la política de Cuba y tú decías, no, pero tú no entiendes, no, eso es nosotros. Y digo, ¿cómo nosotros? Yo no puedo, además, estando dentro de un conflicto, yo no tengo la capacidad visual para ver el conflicto, porque muchas veces tengo que estar fuera de algo para poder verlo, porque es la vista del extranjero aporta otras cosas al discurso. Entonces, a mí también me molesta mucho esta tendencia ahora o sea, como lo que pasó con la poetisa de Estados Unidos, que se negó a que el traductor fuera un hombre blanco. Un traductor, yo qué sé, traductora, no sé, yo no lo quiero ni conocer. Son mis palabras, y no son ni siquiera mis palabras, es mi personaje, los personajes. Y o sea, me niego rotundamente a negar la esencia de la literatura y que está pasando también en el cine. Porque en el cine hay ahora con actores que tienes que ser, para representar el papel, tú no eres el personaje. Lo lindo, lo maravilloso de este oficio es que uno se pone en la piel del otro. Y tratando de estar en la piel del otro, además entramos a entender mejor el otro. Entonces yo, la verdad es que me niego rotundamente a esas clasificaciones y tenemos que hacerlo, pienso yo, en todo el mundo de la cultura, porque no pasarán, no puede pasar. Señalar algo, mucho de lo que has dicho, estamos todos de acuerdo en todo, es un asco esta mesa. Estoy harta, voy a estar en contra. A ver, me parece que sí, el travestismo de la imaginación, ¿no? Es como lo principal, pero también es real que hay muchas comunidades que han estado silenciadas y que tienen derecho a decir, yo soy marrón, colega, y te vengo a discutir a vos, blanquita, tus privilegios. Y me parece súper saludable. O sea, me da la sensación de que también la apropiación cultural es peligrosa, pero el hecho a ver, es que cuando imaginamos, ¿no? No estamos literalizando el mundo, no estamos... creo que hay un problema también de sobreidentificación. En el sentido de que yo no me identifico con mis personajes, ¿no? Tampoco, ni soy la mamita, ¿no? O también esta confusión de, pero escribiste, mataste, hiciste, ¿no? Como esa furia que aparece en la escritura y que no tiene que ver, yo soy una persona como muy tranquila en mi vida y educada, pero dentro de los límites de lo posible, ¿no? Pero sí me parece que es interesante la discusión. A mí me parece que este es un momento muy rico en contradicciones y en realidad hay que agradecer que sea así. Me parece que está buenísimo discutir también eso. ¿Qué tengo derecho a escribir? Después, ¿cómo voy a ser leída? Como decía antes, es otra instancia, ¿no? La autocensura, bueno, me parece que es como una autoablación. Obviamente, no me parece que sea interesante partir de ese lugar, pero también es el miedo a ser criticada, ¿no? Como, bueno, a ver, si queremos que perturbe lo que estamos haciendo, ¿cuál es el problema de que sea polémico? ¿No? O queremos ser queridas, nada más. Yo no quiero ser querida, ¿no? Ni siquiera entendida. ¿Qué quiere? No sé Una última cosa nada más, porque creo que vale la pena la reflexión sobre lo que puntualmente decía Sandra, comunidades indígenas, porque el hecho de que tanta gente no reconozca su pasado indígena, a veces estamos hablando de abuelas que ya no transmitieron, que ya no enseñaron la lengua materna a sus hijos y de ahí a los nietos, en fin, es que se pierdan esas lenguas, tiene que ver con que no se reconozca
con que estamos sufriendo todavía políticas educativas racistas, profundamente racistas. Entonces, no me parece mal la apropiación, no me parece mal que se reconozca y que se intente comprender ese otro que somos muchas veces nosotros mismos, ¿no? Jorge, ¿terminamos? Yo creo que ahora sí ya terminamos, perdón, pero hay que dar un poco de chance para ir al baño, tomar un café y empezar la mesa en punto de las 12. Muchas gracias a todos, Adrián, Fernanda, Socorro, Dolores, Carla, gracias.